esta reunión, ¿ya? Yo ahí hace unos días sí mandé el trabajo, pero al parecer a lo que voy a revisar aparentemente no se ha enviado. Sí, o sea, yo no pude descargarlo, no está enviado. Sí, porque yo lo había puesto y ahí, a veces como me sale error en mi aula virtual, puede ser que haya pasado en ese ratito y no me haya dado cuenta. Bueno, por eso ustedes tienen que verificar. Yo lo único que les puedo decir que yo acepto ese trabajo, pero con la mitad del puntaje. De todas maneras, eso le sube algo de punto a su nota. Entonces, si usted me lo quiere mandar, por favor, me lo manda en este momento a mi correo institucional y yo le reviso su nota y le cambio. No sé, la Ok, otra persona, usted es Cedeño, ¿verdad? La otra sí. persona era Moreira Palma, que creo que no está, o sí está. Y también Álvarez Muñoz. Él se retiró, doctora. Álvarez Muñoz está retirado. Está retirado. Sí. Ya, de acuerdo. Y Jaime, Moreira Palma Jaime. Compañero asiste, pero varias veces falta, entonces no sabría decirle. Bueno, él tiene un promedio demasiado bajo, aunque puede, o sea, podría haciendo recuperación y tutorías, podría con el segundo parcial, por lo menos, si no pasa en el segundo parcial, por lo menos ir al examen de recuperación. Pero también tiene que él que indicar alguna cosa, porque no me dice nada. Entonces, por favor, yo le ruego al representante que lo localice y que le diga que se ponga en contacto conmigo. ¿De acuerdo? Bueno. Ok, doctora. ¿Perdón? Creo que ya me encargo de contactar. Profe, buenos Sí, días. dígame. Yo tengo inconveniente. Lo que pasa es que en el examen sale como si no no hubiera calificado una pregunta y la tengo bien, pero no está calificada. No, las preguntas que no están calificadas yo las he calificado. Es la pregunta décima, ¿verdad? Yo esas preguntas ya Sí, las califiqué. Las que no están calificadas, yo después ya le he aumentado lo que tenía que aumentarle. listo. Muchas gracias. De nada. Bueno, señores, realmente, pues, bueno, yo les puedo decir que sus promedios son buenos, a excepción de ese compañero y también de Silva, que tenía una o dos tareas y eso al final en el aula sale un promedio demasiado bajo, ¿no? Eso, incluso con esas dos personas que tienen promedios bajos y promediando todo el aula, o sea, todo el paralelo, les sale un promedio a ustedes de 8.9, o sea que es un promedio muy alto. Y bueno, ¿qué les tengo que decir? Que el examen fue a libro abierto. El examen fue a libro abierto, ¿qué quiere decir? Que ustedes tenían todas las posibilidades de hacerlo bien. A pesar de eso, algunos fallaron en algunas cosas, pero en cosas mínimas. Bueno, las tareas de investigaciones, realmente, bueno, yo he notado algunas tareas muy parecidas. He notado algunas tareas tan parecidas que esas sí les he puesto una nota baja porque era un copia y pega de no sé de quién, de uno hacia otro, de un compañero hacia otro compañero. Pero bueno, realmente a mí no me engañan, se engañan ustedes, pues ustedes son los que van a ir construyendo sus principios y valores durante toda su carrera. A mí, bueno, que después que yo les digo que hagan una investigación y ustedes no hacen la investigación y se la inventan, no me están haciendo daño a mí, se están haciendo daño a ustedes, porque como les digo, sus valores y principios se van a fundamentar desde el primer día, desde el primer curso, y eso es lo que va a permanecer cuando ustedes sean, ahora son futuros profesionales, pero cuando sean profesionales,
Esos valores y principios de honestidad, de responsabilidad, eso es lo que va a permanecer en ustedes. Por eso yo, bueno, lo que veo evidentemente, ahí sí le pongo mala nota, pero yo no puedo decir si ustedes han inventado, si ustedes han hecho bien. Yo parto de que confío en ustedes, pero ya cada uno tiene en su conciencia si las cosas las hacen bien o no las hacen bien. Entonces yo por eso pongo las notas que creo que ustedes se pueden merecer, pero ya sus principios y sus valores, ya ustedes lo tienen que empezar a practicar desde el primer semestre. Bueno, y eso viene a cuento porque en este parcial vamos a comenzar hablando de los derechos humanos. Y precisamente los derechos humanos se basan en principios y se basan en valores. Bueno, antes de empezar con eso, vamos a ver un poco qué es lo que ustedes van a revisar en este segundo parcial. Bueno, vamos a revisar algunos temas así genéricos. Uno serían los derechos humanos. En los derechos humanos vamos a hacer 2 talleres. Un taller que ya va a ser para la próxima semana porque el viernes no se va a tener clase. Es un taller para la próxima semana. Esos talleres no valen tanto, valen 0,5 nada más al promedio, cada uno de los talleres. Después nosotros vamos a ver cuáles son los determinantes sociales de la salud. Vamos a ver los determinantes de la salud en general, yo eso les voy a dar una clase, y después ustedes van a preparar unas exposiciones. Esas sí tienen un valor de 2 al promedio. Entonces, por favor, es así, ustedes lo tienen que preparar muy bien porque es un puntaje alto. Después vamos a hablar del tema violencia de género, donde ahí pues va a haber también 2 tareas. Una va a ser un debate, vamos a debatir 3 tópicos importantes en la violencia de género. Y también vamos a hacer una investigación individual sobre violencia de género. Ustedes van a tener que hacer esa investigación, que yo ya les iré diciendo cómo tienen que hacer. Hay algunas posibilidades para hacer. Después vamos a analizar el marco normativo de la interculturalidad y la inclusión de género en salud para desembocar en lo que se llaman buenas prácticas en la salud. Entonces, ese va a ser como el tema final, que recoge todo lo que hemos visto desde un principio, desde la diversidad cultural, la interculturalidad, hasta todo lo demás, hasta las inequidades en salud, la falta de derecho a la salud, la violencia como tal, como un problema de salud pública, y eso se traduce en buenas prácticas en la salud. Y para eso vamos a hacer también otra investigación de buenas prácticas en la salud. Y con eso terminaríamos. Este parcial es un poquito más corto. Claro que vamos a hacer algunas tareas, pero de todas maneras, en cantidad de temas es un poquito más corto. Aunque más interesante que el anterior. Creo que ya nos vamos metiendo en otras aristas, en otros elementos, en otros temas que ustedes seguramente van a apreciar más. Bueno, en derechos humanos nosotros vamos a hacer, como les dije, 2 talleres. Uno, que es informativo, que ustedes van a tener que investigar. Eso normalmente los talleres se hacen de manera presencial. Como no podemos hacerlo de manera presencial, este primero, que es informativo, le voy a dejar incluso una semana para que ustedes busquen y el próximo día ustedes van a exponer esa búsqueda. Y el otro taller sería sobre mecanismos de defensa de los derechos humanos, o sea, sobre documentos internacionales que avalan y respaldan los derechos humanos. Ustedes van a tener que hacer un análisis de esos, digamos, de esos documentos, que vamos a hacerlo en clase. Vamos a ver cómo lo hacemos, si lo hacemos hacemos algunas aulas para que ustedes se subdividan y entren a esas aulas para ver ese documento, y después ya nos reunimos en una plenaria y exponemos esos documentos.
Básicamente, pues, como les digo, vamos a empezar por derechos humanos que ustedes seguramente en el bachiller ustedes ya han dado. Y bueno, ¿qué le puedo decir sobre los derechos humanos? Bueno, eso ustedes van a investigar mucho más. Son un conjunto de normas, de principios, de valores que nos permiten vivir los seres humanos en completa armonía. Pero bueno, nosotros nos preguntaremos, ¿y los seres humanos vivimos en armonía o no? Nos respondemos que no, básicamente, ¿por qué? Porque todavía existen guerras, existen conflictos, existen clases sociales, existen una serie de cuestiones que hacen que esos derechos humanos pues no se estén cumpliendo hoy, el día de hoy. También yo les quería decir que los derechos humanos es un mecanismo de doble vía. ¿Eso qué significa? Que igual que yo tengo derecho, también tengo responsabilidades. Entonces, yo espero que se cumplan mis derechos, pero yo tengo que cumplir mis obligaciones y mis responsabilidades. Entonces, es un mecanismo de doble vía. Y eso es muy importante, porque a veces solo pues, pedimos nuestros derechos, pero nos olvidamos que nosotros tenemos que cumplir las obligaciones. Que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro. ¿Sí? Bueno, eso es una introducción bastante breve, porque yo lo que quiero es que ustedes investiguen y investiguen una serie de tópicos, que ahora mismo les voy a decir. Son 5 temas. Para eso ustedes se van a tener que dividir, y eso sí le voy a pedir a su representante, se van a dividir en grupos de 7, y hay un grupo, el grupo que salga a la historia de los derechos humanos, que es un poco más, como más amplio, entonces hay que haya 8 personas, ¿sí? Entonces, ¿qué van a analizar ustedes? Un grupo va a analizar la definición y las características de los derechos humanos, cómo se define, cómo lo define la ONU, o cómo lo definen algunos autores, y qué características, por ejemplo, de los derechos humanos son universales, que quiere decir pues, que abarcan a todos los seres, abarcan la globalidad del planeta, todos los seres humanos que viven en este planeta. Y tiene otras muchas características. Entonces eso es lo que ustedes van a tener que investigar y aquí ¿qué van a hacer? Ustedes no tienen que hacer PowerPoint, solo tienen que hacer un informe. Solo tienen que hacer un informe con lo que han investigado, con el tema que les ha tocado, y pongan la referencia bibliográfica. Entonces, un tema sería definición y característica de los derechos humanos. Otro tema sería historia de los derechos humanos. Historia de los derechos humanos que se remonta desde 1700 a.C. con el Código de Hammurabi, que ustedes ya lo verán y lo investigarán, hasta la época actual, hasta el asesinato de ese policía en Estados Unidos hace poco, durante la pandemia, porque eso ocurrió casi durante la pandemia. Entonces, ¿qué ha pasado con esa historia de los derechos humanos desde hace cerca de 4.000 años? Porque es 1700 a.C. hasta la actualidad. Hay unos hitos muy importantes en la historia, y eso cuando ustedes busquen van a encontrar, bueno, qué pasó con los griegos, qué pasó con los romanos, qué pasa en la Edad Media, etcétera. En la antigüedad, como les digo, el Código de Hammurabi, el cilindro de Ciro, son algunas cuestiones. Ustedes tienen que buscar. Después vienen los tipos de derechos humanos, que es lo que se llama la generación de los derechos humanos. Hay la primera generación, la segunda, la tercera y hasta la cuarta. Bueno, las 3 primeras son las clásicas. Y ahora hay una 4ª generación de derechos. Entonces eso también van a investigar, van a buscar y van a definir cuáles son y qué derechos pertenecen a una u otra generación. Después están lo que se llama los derechos emergentes. ¿Y qué son los derechos emergentes?
son los derechos. Ustedes saben que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se suscribió esa declaración por la ONU en 1948, a consecuencia o como resultado del genocidio que se produjo en la Segunda Guerra Mundial. Y empezaron, y ahí la suscribieron muchos países, esa declaración. Y claro, de 1948 hasta la actualidad, pues ha habido bastantes cambios. Entonces, esos derechos emergentes, ¿qué son? Es como un alcance a esa Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948 y que se adaptan a la evolución, al cambio que ha tenido la sociedad hasta el momento. Entonces, es la Declaración Universal de los Derechos Emergentes. Y después viene, por último, el quinto tema serían los mecanismos de protección. Los mecanismos de protección de los derechos humanos, que, bueno, primero ustedes van a buscar el Sistema Universal de los Derechos Humanos, que pertenece a la ONU, después hay el sistema regional, por ejemplo, en las Américas, hay un sistema regional de derechos humanos, no sabemos si en otros continentes, eso tendrán ustedes que buscar, y también están los sistemas nacionales de protección de derechos humanos. Entonces, eso busquen como para un preámbulo. Después ustedes entran en esos mecanismos de protección. Los mecanismos de protección, ¿cuáles son? Las declaraciones, las convenciones, los pactos, los protocolos. Eso es a nivel del sistema universal, a nivel de la ONU. Claro que, y bueno, y a nivel también del sistema regional, que también hay pactos, protocolos, convenciones. Pero a nivel nacional, ¿cómo se traduce eso? Se traduce a través de las leyes, a través de la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me interesa sobre todo que ustedes revisen bien lo que son declaraciones, convenciones, pactos y protocolos, y también los sistemas universal, regional y nacional. Entonces, ese sería el quinto, diremos, la quinta parte de esa investigación que van a hacer ustedes sobre derechos humanos. Y bueno, serán grupos de, como les digo, de 7, y en la historia, como es un poquito más amplia, le ponemos 8 personas, y que van a hacer ustedes el próximo día, que sería el próximo lunes. El próximo lunes ustedes simplemente vamos a tener una clase y vamos a ir viendo, bueno, cada uno tiene que tener como una tarea de decir una partecita de lo que ustedes han investigado, nada más. Eso sería todo, y me mandan un informe. Yo voy a subir la tarea al aula para que ustedes puedan hacerla, pero como es un taller, no tiene mayor historia. Son definiciones concretas, las características concretas, y que después esto nos va a servir para el examen final, obviamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, señores. No sé si se ha ido otra vez el sonido. No, doctora. Todo bien. Bueno, entonces, miren, yo no me extiendo más porque realmente yo lo que quería ver que ustedes estuvieran conforme con sus notas. Me preocupa su compañero Moreira Palma, que no se presenta, no sé si quiere abandonar o retirarse de la carrera o qué sé yo, no tengo ni idea, pero lo lógico es que se presente y me indique exactamente qué es lo que va a hacer. O por lo menos que le indique al compañero representante y que él me pueda indicar a mí. Entonces, no sé si el resto de materia ya ustedes ya tienen las notas, ya tienen todo, y están ya de pleno en clases, pero yo les voy a dejar el viernes para que ustedes preparen esta tarea. Entonces preparen el viernes, hagan el informe, y el lunes vamos a revisar lo que son los derechos humanos. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Bueno, señores.
Entonces, si no hay nada más, pues yo me despido. Esto va a ser, es bastante rápido. Y el próximo día ya veríamos cómo vamos a hacer el otro taller, etcétera, etcétera. Yo les voy a ir dando, surtiendo, una vez que ya se vaya terminando todo, de los documentos que apoyan este proceso. O sea, ustedes terminan derechos humanos, yo les doy un documento para que sirva para su, diríamos, el examen del segundo parcial o el examen final. ¿Ok? Bueno, señores, yo les felicito a todos porque han tenido, prácticamente todos tienen una excelente nota, excepto ese compañero. Y bueno, sigamos adelante. Lo importante, como les digo, que hagan con responsabilidad sus tareas, que esto no sea, vamos a hacer las cosas así rapidito para ir pasando, esto es medicina, todas las materias son importantes, todas las materias le van a aportar en su carrera o en su formación. Entonces, por favor, tómense todas las materias en serio y indaguen y investiguen al máximo, porque esta es la oportunidad que tienen ustedes como para poder entender bien todo lo que estamos hablando. Entonces, señores, yo confío en ustedes plenamente. Espero que ustedes, esta materia les sirva para desarrollar los valores y principios que necesitan para ser buenos médicos y para que al final hagan lo que dijimos antes, esas buenas prácticas en la salud que se va forjando, como les digo, desde el primer semestre de la carrera. Entonces, una vez les reitero por segunda vez las felicitaciones por las notas y nos veríamos el próximo lunes. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Pase bien. Ok, doctora.